Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Hace mucho que no nos comunicábamos. Yo les había dicho que tenían que hacer hasta resolver hasta la página 3 inclusive. Espero que no hayan tenido un problema, por lo menos nadie me preguntó nada. Así que entramos ahora en la página 4. En la parte que hay un título, arriba, bastante arriba, que dice magnitudes atómico-moleculares. Acuérdense que estamos todavía hablando de átomos con el concepto de lo que era Dalton. Ustedes ya leyeron esa parte, que Dalton, al igual que los griegos, pensaba que los átomos eran indivisibles. Entonces, estamos en esa etapa todavía. La parte de protones, neutrones y electrones la vamos a ver más adelante. Se sabe que átomo significa indivisible. Hasta este momento todavía se cree que adentro del átomo no hay nada, que un átomo es lo más chiquito que se puede tener de una cosa. Por eso dije que todavía no sabemos nada de protones, neutrones y electrones. Pero se sabe que los átomos son totalmente invisibles al ojo humano. Hoy lo que se puede saber es que todavía, a pesar del avance de la ciencia y de la tecnología, los átomos no se han podido ver todavía. Se sabe de la existencia de protones, neutrones y electrones, de otras partículas más chicas que están adentro de protones y neutrones, pero eso es todo teórico. No se han podido demostrar prácticamente. No hay todavía un microscopio lo suficientemente potente como para poder detectarlos. ¿Está bien? Entonces, bueno, con esos átomos, que sabemos que son muy chicos, extremadamente pequeños, se hace difícil, obviamente, obtener un peso de cada uno de los átomos. Lo que se decidió, y ahí lo tienen en la mitad de la página, habla de 1961, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, cuyas siglas son IUPAC. Esta sigla la vamos a ver mucho durante toda la carrera, porque es la organización que rige los destinos de la química a nivel mundial. Como la química tiene muchas cosas invisibles, necesita que alguien las regule. Entonces, las siglas en inglés, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, les digo, es la que rige. ¿Qué había dicho? Vamos a inventar una forma de pesar, porque como los átomos son tan chicos, no hay ninguna balanza que registre el peso de un átomo, vamos a inventar una nueva forma de medir pesos. Y a esa forma de medir pesos o medir masas la vamos a llamar UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Ahí está todo bien explicado en el apunte. Unidad de masa atómica. ¿Por qué se llama unidad de masa atómica? Porque unidades de masa ya están, ustedes ya las conocen. El gramo, el kilogramo, hectogramo, decagramo. La unidad de masa es el gramo. Pero como los átomos no se pueden medir en gramos, se inventó una unidad de masa para ser usada solamente en átomos. Se llaman UMAS, unidad de masa atómica. Y como no hay una balanza para poder medir esos pesos, esas masas, lo que se estableció es buscar al elemento más pequeño de todos, que en ese momento se sabía que era el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es solamente un protón en el núcleo y un electrón dando vuelta. Entonces a ese átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, se le dio el valor arbitrario de 1. ¿Qué significa valor arbitrario? Porque sí, porque se le cantó al que lo estaba haciendo. Como es el más chiquito, bueno, el hidrógeno va a pesar 1. Y a partir de ahí, todos los elementos químicos empezaron a comparar con el hidrógeno y ustedes van a ver en la tabla periódica que están las masas. Esas masas son valores de comparación. El hierro, por ejemplo, dice que pesa 26. ¿26 qué? 26 veces más pesado que el átomo de hidrógeno, o sea, 26 sumas. Y así todos los elementos. El segundo elemento químico es el helio, ese que ustedes conocen por las fiestas. Es un gas más liviano que el aire, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica, pesa 4. ¿4 qué? 4 veces más liviano que el hidrógeno. Y, o sea, 4 UMAS. Y así, por comparación, se obtienen el peso, la masa de todos los elementos químicos. Si ustedes van al apunte, va a decir, en el año 1961, la IUPAC propuso como unidad de referencia la 12ª parte del nucleido más abundante del carbono, ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Que acá lo vemos en mi dibujito
espectacular. El hidrógeno es un gas, muy difícil de trabajar en el laboratorio con un gas, que no se pierda, que no se escape. Por otro lado, es explosivo al contacto con la llama. Entonces es muy difícil empezar a comparar a todos con el hidrógeno, porque el hidrógeno es difícil de comparar. Entonces se decidió correr, la IUPAC decidió correr la comparación y buscar un elemento sólido. Y el elemento sólido, estable, abundante es el carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? Más abundante, el más común, 12. Entonces si nosotros hacemos que la doceava parte de lo que pesa el carbono, la doceava parte de 12 es igual a 1. Y establecemos lo mismo. La primera definición entonces fue de UMA. UMA es lo que pesa el hidrógeno, que es igual a 1. Y después por comparación se corrió al hidrógeno, se usó un elemento más común, más estable que es el carbono, y el carbono pesaba 12. El problema cuál es si dejamos a 12 como valor de peso, que los elementos que están antes del carbono en la tabla tendrían pesos negativos, y los pesos negativos no existen. Entonces, para que el número sea el mismo entre el hidrógeno y el carbono, se decidió decir, una UMA es lo que pesa el hidrógeno, o es lo que pesa la doceava parte del carbono, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, agarran cualquier elemento químico de la tabla periódica ustedes y lo que tienen que hacer es ver cuánto pesa. Bueno, cuánto pesa el elemento químico. Se fijan en la tabla periódica. ¿Sí? Y ahí de eso lo sacan. En la actividad 8, fíjense ustedes lo que dice. Indicar la masa en 1 más 100 gramos de cada uno de los siguientes átomos. Me olvidé de explicar la equivalencia. ¿Cuál sería la equivalencia? Bueno, ya sabemos lo que es una UMA. Una UMA se abrevia así. Una UMA. U de UMA. Pero nosotros los pesos los pesamos en gramos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, tenemos que buscar una equivalencia en gramos. Esto no se pudo demostrar experimentalmente, sino que se hizo en forma teórica. Una UMA equivale, vamos a llevarla a gramos, que es la unidad de masa que nosotros conocemos, una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esta es una equivalencia. Sí o sí es esto. Así como decíamos con las unidades de masa conocidas, 1 kilogramo siempre es 1000 gramos. Bueno, una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso lo tienen en la mitad de la tabla de la hoja de la página 4. Y ahora, cuando vamos a la actividad 8, ¿sí? Dice, indicar la masa en UMA 100 gramos y arranca con el carbono, justo. ¿Cómo lo resuelvo el ejercicio? Bueno, actividad 8, en este caso voy a resolver la A, que obviamente es la más fácil y por eso la voy a hacer yo. Dice carbono, buscamos en la tabla del carbono y es fácil. Dice 12, lo llevamos en número entero. El carbono pesa 12 UMAs. Nada, sacamos el valor numérico de la tabla periódica y le agregamos la U al lado. Pero el ejercicio dice indicar la masa en UMAs y en gramos. Para pasarlo a gramos, usamos la igualdad de recién y hacemos una regla de 3. Si una UMA equivale, a ver si se ve bien ahí, a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, entonces sacamos el dato de la tabla periódica, que era 12 UMAs. 12 UMAs, ¿cuántos gramos van a ser? ¿Sí? Y entonces ustedes hacen la regla de 3 y pueden sacar lo que vale. Y ahí tendrían la segunda respuesta. ¿Cuánto vale en UMAs? ¿Cuánto vale en gramos? Así resuelven todo el ejercicio 8. Después el ejercicio nuevo dice, calcular cuántos átomos están presentes en 1 gramo de plomo. Eso lo tienen que hacer 9. ¿Cuántos átomos están presentes en 1 gramo de plomo? Dice que tenemos 1 gramo de plomo. No tengo datos. Entonces, ¿qué hago? Voy a la tabla periódica. La tabla periódica que dice que un átomo de plomo pesa 207. Fíjense bien en la tabla periódica. El átomo de plomo es el elemento 82. Si buscamos el peso más común es 207. ¿Sí? Entonces,
como tenemos una unidad de masa que es la UMA y una unidad de masa que es el gramo, tenemos que pasarla. Entonces, lo primero que hacemos es pasamos eso. Una UMA, ya saben, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, 207 UMAs va a ser X. Ese resultado en gramos es lo que pesa un átomo de plomo. Entonces, un átomo de plomo va a pesar... Ahí está, no tenía la calculadora cerca, por eso hice la pausa. Si una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, entonces 207 UMAs va a ser, y hacemos la cuenta y me da, en este caso, 3,43, siempre usen después de la coma 2 decimales nada más, por 10 a la menos 22 gramos. Entonces, 207 UMAs es lo que pesa un átomo de plomo. Lo paso a gramos y me da este valor. Entonces, un átomo de plomo, pero se me va de foco, un átomo de plomo pesa 3,43 por 10 a la menos 22 gramos. La pregunta es, ¿cuántos átomos de plomo, ¿no? ¿Cuántos átomos de plomo va a haber en un gramo? Y ahí hacen la regla de 3. Recuerden que la regla de 3 es una regla de 3 simple y directa, o sea que se multiplica siempre los que están cruzados y se divide por el que queda. ¿Está bien? Entonces resuelvan ejercicios 8, 9 y 10, que mañana seguimos con la página 5. Gracias.